Por un instante, imagina todo aquello que alguna vez se escapó de tus manos, relaciones, oportunidades y sueños que parecían inalcanzables. A veces, la vida nos sorprende con giros inesperados que nos hacen sentir como si estuviéramos perdiendo el control. Nos encontramos en situaciones que no planeamos, enfrentamos decepciones y, en muchas ocasiones, llegamos a preguntarnos si realmente hay esperanza para nosotros. Es natural sentirse desanimado cuando las cosas no salen como esperábamos. Nos esforzamos, trabajamos duro, damos lo mejor de nosotros, pero aún así, parece que las puertas permanecen cerradas. Quizás te has sentido así últimamente, con la sensación de que todo está fuera de tu alcance y que, sin importar cuánto intentes, nada cambia. Es en esos momentos cuando el enemigo intenta sembrar dudas en nuestro corazón, haciéndonos creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, quiero recordarte algo poderoso: Dios nunca deja de obrar en tu vida. Aunque no puedas verlo en este momento, aunque todo parezca perdido y el panorama sea incierto, Dios sigue trabajando en los detalles. No está en silencio ni de brazos cruzados. Él está preparando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Su amor por ti es infinito, y su plan para tu vida no ha cambiado. La Biblia está llena de historias de personas que se sintieron derrotadas, pero que, en el momento menos esperado, experimentaron una restauración sobrenatural. Piensa en José, quien fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. A simple vista, parecía que todo estaba en su contra, pero Dios estaba obrando detrás de escena. Cada prueba que José enfrentó fue parte del proceso que lo llevaría a ser gobernador de Egipto y a salvar a muchas personas, incluida su propia familia. Así como Dios obró en la vida de José, también está obrando en la tuya. Puede que hoy no entiendas el propósito de tu dolor, pero debes confiar en que Dios tiene un plan. Lo que hoy ves como pérdida, en realidad puede ser la preparación para algo mejor. A veces, Dios nos permite pasar por temporadas difíciles para fortalecernos, enseñarnos lecciones importantes y acercarnos más a Él. No te desesperes si sientes que todo se ha derrumbado a tu alrededor. Recuerda que Dios es un Dios de restauración. Lo que perdiste no define tu futuro. Dios tiene el poder de restituir, sanar y multiplicar lo que creías irrecuperable. Cada lágrima que has derramado, cada oración que has elevado, cada momento de dolor que has atravesado, Dios lo ha visto y lo está usando para tu bien. Levanta tu mirada y confía. Aunque todo parezca perdido, Dios está obrando en tu favor. Lo mejor aún está por venir. A menudo, hacemos planes detallados sobre cómo queremos que se desarrollen nuestras vidas. Imaginamos el trabajo ideal, la familia perfecta, los logros que queremos alcanzar y el camino que nos gustaría seguir. Sin embargo, la vida no siempre sigue el guión que escribimos. A veces, las cosas no salen como esperábamos, y eso puede llenarnos de frustración y dudas. Pero es en esos momentos cuando debemos recordar que los planes de Dios son más altos y mejores que los nuestros. En la Biblia, Dios nos dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta es una promesa poderosa que nos asegura que, aunque no entendamos lo que está sucediendo en nuestra vida en este momento, Dios tiene el control y su propósito es siempre para nuestro bien. Muchas veces, lo que percibimos como una pérdida o un fracaso es, en realidad, una redirección divina. Dios, en su infinita sabiduría, nos guía por caminos que pueden parecer inciertos, pero que nos llevarán exactamente a donde debemos estar. Lo que hoy parece una puerta cerrada, mañana puede convertirse en la mayor bendición de tu vida. Piensa en Moisés. Creció en el palacio del faraón, con todas las comodidades y privilegios que podía desear. Sin embargo, un error lo llevó al desierto, donde pasó 40 años como pastor. A simple vista, parecía que su vida había perdido todo propósito. Pero Dios estaba preparando su corazón para la gran misión de liberar a su pueblo. Si Moisés no hubiera pasado por el desierto, no habría estado listo para cumplir el propósito de Dios. De la misma manera, cada obstáculo que enfrentas, cada retraso y cada aparente derrota pueden estar formando tu carácter y preparándote para algo más grande.
A veces, Dios nos quita algo no porque quiera vernos sufrir, sino porque tiene algo mejor en su plan. Nos cierra puertas porque no quiere que nos conformemos con menos de lo que ha preparado para nosotros. Es normal sentir miedo cuando no entendemos lo que está pasando. Nos aferramos a lo que conocemos y nos cuesta soltar aquello que creemos que es lo mejor para nosotros. Pero la fe implica confiar en Dios, aun cuando no podemos ver el panorama completo. Él nos llama a caminar por fe y no por vista, a depender de su dirección en lugar de nuestras propias fuerzas. Si hoy sientes que todo se ha salido de control, recuerda esto: Dios nunca deja nada al azar. Su plan para ti sigue en marcha, aunque no lo veas. Sigue confiando, sigue creyendo, y no pierdas la esperanza. Lo que Él ha prometido, lo cumplirá. La historia aún no ha terminado. Dios sigue escribiendo tu destino y lo que viene es mejor de lo que imaginas. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La vida está llena de momentos en los que no sabemos qué hacer ni hacia dónde ir. A veces, las circunstancias parecen abrumadoras y nos sentimos perdidos en medio de la incertidumbre. Sin embargo, la fe es lo que nos permite mantenernos firmes cuando no podemos ver con claridad el camino. La Biblia nos recuerda en Hebreos 11:1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta verdad nos enseña que no necesitamos ver la solución para creer que Dios ya la tiene. La fe no se basa en lo que sentimos o en lo que vemos, sino en la confianza en el carácter de Dios y en sus promesas. Abraham es un ejemplo de alguien que caminó por fe. Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela para ir a un lugar que ni siquiera conocía. No tenía un mapa, ni instrucciones claras, solo una promesa divina. A pesar de no saber exactamente lo que le esperaba, Abraham obedeció porque confiaba en Dios. Y esa fe fue contada como justicia. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, nuestra fe se pone a prueba. ¿Seguiremos creyendo aun cuando las cosas no suceden como esperamos? ¿Seguiremos confiando en Dios cuando no entendemos sus planes? Es en estos momentos cuando debemos recordar que Dios nunca falla. Él ve el cuadro completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte de la historia. A veces, nuestra fe es desafiada por las dificultades. Los problemas financieros, las enfermedades, las pérdidas y las decepciones pueden hacer que dudemos. Pero es precisamente en estos momentos cuando debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Él ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Su fidelidad es eterna y sus promesas se cumplirán en el tiempo perfecto. Es importante rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. Cuando estamos débiles, la comunidad de creyentes nos ayuda a recordar las promesas de Dios. La oración, la adoración y la lectura de la Biblia son herramientas esenciales para mantener nuestra fe viva en medio de la incertidumbre. Si hoy sientes que tu fe está tambaleando, vuelve a las promesas de Dios. Recuerda que Él ha sido fiel en el pasado y lo será en el futuro. No te enfoques en lo que ves, sino en lo que Dios ha dicho. Su palabra es más real que cualquier circunstancia. La fe no significa que todo será fácil, pero sí significa que nunca estaremos solos. Dios camina con nosotros en cada paso del camino. Aunque hoy no entiendas el propósito de lo que estás viviendo, confía en que Dios ya ha preparado el final de la historia. Su plan es bueno, y lo mejor está por venir. La oración es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. A través de ella, podemos expresar nuestras preocupaciones, agradecer por sus bendiciones y pedir dirección en nuestra vida. La oración no es solo un ritual religioso, sino una conversación íntima con nuestro Padre Celestial, quien siempre está dispuesto a escucharnos. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la oración. En Mateo 6:6, dijo: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Estas palabras nos revelan que la oración no es un acto público para impresionar a los demás, sino un momento personal de conexión con Dios. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que experimentaron el poder de la oración. Daniel oraba 3 veces al día, aun cuando estaba en peligro de ser lanzado al foso de los leones.
Ana, la madre de Samuel, oró con fervor por un hijo y Dios respondió a su clamor. Elías oró para que dejara de llover y luego para que la lluvia volviera, y Dios le respondió ambas veces. La oración nos fortalece en tiempos difíciles. Cuando enfrentamos problemas, preocupaciones o momentos de angustia, debemos recordar que Dios está a solo una oración de distancia. A veces, no entendemos por qué ciertas cosas suceden en nuestra vida, pero cuando llevamos nuestras cargas al Señor, encontramos paz y dirección. Filipenses 4, 6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Además de pedirle cosas a Dios, nuestra oración debe incluir gratitud y alabanza. Cuando aprendemos a agradecer incluso antes de recibir la respuesta, demostramos nuestra confianza en Él. La gratitud en la oración transforma nuestra actitud y nos ayuda a ver las bendiciones que ya tenemos. También es importante orar con fe. Jesús dijo en Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Esto significa que cuando oramos, debemos hacerlo con la convicción de que Dios nos escucha y responderá según su voluntad. Por último, la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos cambia a nosotros. Nos acerca más a Dios, fortalece nuestra relación con Él y nos llena de su paz. Si queremos experimentar el poder de la oración en nuestra vida, debemos hacer de ella un hábito diario, confiando en que Dios siempre está atento a nuestras palabras y responde conforme a su perfecto plan. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La fe es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. Sin fe, es imposible agradar a Dios, pues es a través de ella que depositamos nuestra confianza en su amor, poder y promesas. Hebreos 11:1 nos da una definición clara de la fe: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe nos permite creer en lo que aún no podemos ver, confiando plenamente en Dios. A lo largo de la Biblia, vemos cómo la fe transformó la vida de muchas personas. Abraham, conocido como el padre de la fe, creyó en la promesa de Dios de que sería padre de una gran nación, a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa, Sara. Su fe fue contada por justicia y se convirtió en un ejemplo para todos nosotros. Moisés, por su parte, confió en Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, guiándolos hacia la tierra prometida. Jesús también resaltó la importancia de la fe en numerosas ocasiones. En Mateo 17:20, dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta enseñanza nos muestra que, aunque nuestra fe sea pequeña, si es genuina y puesta en Dios, puede producir grandes milagros. La fe no solo nos permite recibir bendiciones y milagros, sino que también nos da fortaleza en tiempos de prueba. En momentos de dificultad, nuestra fe es puesta a prueba, pero es precisamente en esas situaciones cuando debemos aferrarnos más a Dios. Santiago 1:3 nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto significa que cada dificultad que enfrentamos puede fortalecer nuestra fe y ayudarnos a crecer espiritualmente. Además, la fe nos permite vivir con esperanza. En un mundo lleno de incertidumbre y problemas, saber que Dios tiene el control nos da paz. Cuando confiamos en sus promesas, podemos enfrentar cada día con seguridad y alegría. No importa cuán grande sea el desafío que tengamos por delante, Dios nos sostiene y nos guía. Es importante recordar que la fe no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria. Debemos alimentar nuestra fe mediante la lectura de la Biblia, la oración y la comunión con otros creyentes. La fe crece cuando nos acercamos a Dios y confiamos en su palabra. Por último, la fe no solo nos beneficia a nosotros, sino que también puede impactar la vida de los demás. Cuando vivimos con una fe genuina, damos testimonio del poder de Dios y podemos inspirar a otros a buscarlo. Nuestra fe debe ser activa, reflejada en nuestras acciones y en la manera en que amamos y servimos a los demás.
Así, podremos ser luz en el mundo y mostrar el amor de Dios a quienes nos rodean. La oración es el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. A través de la oración, expresamos nuestras alabanzas, peticiones, agradecimientos y preocupaciones, estableciendo una relación cercana con nuestro Creador. La Biblia nos enseña en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esto nos recuerda que Dios desea que le hablemos en todo momento, sin ansiedad ni temor, sino con confianza en su amor y poder. Jesús mismo nos dejó el ejemplo de una vida de oración constante. Antes de tomar decisiones importantes, como la elección de sus discípulos, Jesús oraba. En momentos de angustia, como en el huerto de Getsemaní antes de su crucifixión, se postró en oración al Padre. En Lucas 5:16 se nos dice que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto demuestra que la oración era una prioridad en su vida y como seguidores de Cristo, también debe serlo en la nuestra. La oración no es un monólogo, sino un diálogo con Dios. No solo debemos hablar, sino también aprender a escuchar su voz. Dios responde de diferentes maneras, a veces con un sí, otras con un no, y en ocasiones con un espera. Lo importante es confiar en su perfecta voluntad. En Jeremías 33:3, Dios nos da una invitación especial: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otro aspecto importante de la oración es la intercesión. Dios nos llama a orar no solo por nuestras propias necesidades, sino también por los demás. En 1 Timoteo 2:1, Pablo exhorta a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando oramos por nuestra familia, amigos, iglesia y hasta por nuestros enemigos, estamos cumpliendo con el mandato de amar al prójimo. Además, la oración fortalece nuestra fe y nos ayuda a vencer la tentación. Jesús enseñó a sus discípulos en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando estamos en constante comunión con Dios, recibimos la fortaleza para resistir las tentaciones y vivir conforme a su voluntad. Es importante que nuestra oración sea sincera y con fe. No se trata de palabras repetitivas sin sentido, sino de hablar con Dios con un corazón humilde y genuino. En Mateo 6:7, Jesús advirtió: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Por último, debemos recordar que la oración no tiene horario ni lugar específico. Dios nos escucha en cualquier momento y lugar. Puede ser en la mañana, en la noche, en el trabajo o en casa. Lo más importante es mantener una vida de oración constante, confiando en que Dios siempre está atento a nuestras palabras y dispuesto a obrar en nuestra vida conforme a su voluntad. La fe es el pilar fundamental de la vida cristiana. Sin fe, es imposible agradar a Dios, como nos dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe no solo es creer en la existencia de Dios, sino confiar plenamente en su carácter, su poder y su fidelidad en cada aspecto de nuestra vida. La Biblia nos presenta múltiples ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por fe. Abraham, por ejemplo, obedeció a Dios y salió de su tierra sin saber a dónde iba, confiando en las promesas divinas, Génesis 12:1-4. Moisés dejó Egipto y lideró al pueblo de Israel basándose en la dirección de Dios, a pesar de los desafíos, Hebreos 11:24-29. Estos ejemplos nos muestran que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una acción basada en la confianza en Dios. Sin embargo, la fe muchas veces es puesta a prueba. En la vida cristiana, enfrentamos momentos de dificultad donde nuestra confianza en Dios se ve desafiada. En esos momentos, debemos recordar lo que dice Santiago 1:2-3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios permite pruebas no para debilitarnos, sino para fortalecernos y enseñarnos a depender más de Él. Confiar en Dios significa rendirle nuestras preocupaciones y creer que Él tiene el control de todo. A veces, cuando las circunstancias parecen adversas, nos cuesta ver la mano de Dios obrando.
Sin embargo, en Proverbios 3, 5-6 se nos anima a confiar plenamente en el Señor, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Una manera en que podemos fortalecer nuestra fe es a través de la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Cuando meditamos en la Biblia y en sus promesas, nuestra confianza en Dios crece y encontramos seguridad en su voluntad. Además, la oración juega un papel clave en la vida de fe. Jesús enseñó en Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Orar con fe significa depositar nuestras necesidades en Dios y esperar en su respuesta, sabiendo que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. En conclusión, la fe y la confianza en Dios son esenciales en nuestra vida cristiana. Aún en medio de dificultades, debemos recordar que Dios es fiel y que sus planes son perfectos. Como dice Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Al confiar en Él, podemos vivir con paz y seguridad, sabiendo que nuestro futuro está en sus manos. Desde el principio, Dios ha prometido a los creyentes la vida eterna como la máxima recompensa por su fe y obediencia. Jesús mismo aseguró en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta promesa es el fundamento de nuestra esperanza cristiana, una certeza de que, más allá de esta vida terrenal, hay una morada preparada para nosotros en la presencia de Dios. La vida eterna no solo significa vivir para siempre, sino vivir en comunión perfecta con Dios, libres del pecado, el dolor y la muerte. Apocalipsis 21:4 describe esta gloriosa realidad, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta esperanza nos da consuelo y fortaleza en tiempos de prueba, recordándonos que las dificultades de esta vida son pasajeras en comparación con la gloria que nos espera. Sin embargo, la Biblia deja claro que la vida eterna es un regalo de Dios, accesible solo a través de Jesucristo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. No podemos ganar la salvación por nuestras propias obras, es únicamente por la gracia de Dios y por la fe en Cristo que recibimos este don maravilloso. Jesús también enseñó sobre la importancia de estar preparados para su regreso y la vida eterna. En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13, 5 de ellas fueron prudentes y tenían suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5 fueron insensatas y no estaban listas cuando llegó el esposo. Esta enseñanza nos exhorta a mantenernos vigilantes, viviendo en santidad y en comunión con Dios, porque nadie sabe el día ni la hora en que Cristo regresará. Además, la vida eterna comienza desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No es solo una realidad futura, sino una relación presente con Dios, transformándonos día a día a la imagen de Cristo. Como creyentes, nuestra misión es compartir esta esperanza con otros. Jesús nos dio el mandato de hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 28, 19-20, anunciando el mensaje de salvación y la promesa de la vida eterna. No podemos quedarnos con esta verdad solo para nosotros, debemos ser testigos de su amor y su gracia al mundo. En conclusión, la promesa de la vida eterna es la mayor esperanza para los creyentes. Nos da fortaleza en tiempos difíciles y nos motiva a vivir con propósito, sabiendo que nuestra verdadera morada está en el cielo. Como dice un Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Mantengamos nuestra fe firme en Cristo y vivamos con la certeza de que un día estaremos con Él para siempre. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Guiándonos, fortaleciendo nuestras almas y recordándonos una y otra vez el gozo de su salvación.
Dios está siempre dispuesto a restaurarnos y renovar nuestro espíritu. Quizás en algún momento sentiste que la alegría de su presencia se desvaneció, pero Él puede devolvértela. No importa cuán lejos creas estar, Dios sigue siendo fiel y su amor permanece inalterable. A lo largo de la vida, todos pasamos por momentos de dificultad, pruebas que parecen interminables y circunstancias que ponen a prueba nuestra fe. En esos momentos, podemos sentir que la alegría que una vez experimentamos en Dios se ha desvanecido. Tal vez alguna carga del pasado, un pecado no confesado, o simplemente el peso de la rutina ha hecho que nuestro corazón se enfríe. Sin embargo, la buena noticia es que Dios no nos deja en ese estado. Él está listo para restaurarnos, para darnos una nueva oportunidad y devolvernos el gozo de su salvación. El salmista David comprendió profundamente esta verdad cuando escribió en el Salmo 51 horas y 12 minutos, «Restitúyeme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente». Estas palabras fueron pronunciadas en un contexto de arrepentimiento y búsqueda de restauración. David sabía que había fallado, que su pecado lo había alejado de Dios, pero también entendía que el Señor era capaz de renovarlo y darle nuevamente la alegría que solo Él puede proporcionar. Al igual que David, todos enfrentamos momentos en los que sentimos que la cercanía con Dios se ha debilitado. Puede ser por errores cometidos, por situaciones externas que nos han desgastado emocionalmente o por haber permitido que la preocupación y el estrés del mundo ocupen el lugar que le pertenece a Dios en nuestro corazón. Sin embargo, Dios es un Padre amoroso que no nos abandona. Él nos espera con los brazos abiertos, listo para restaurar lo que hemos perdido. Cuando experimentamos la restauración de Dios, nuestro espíritu es renovado y fortalecido. El gozo de su salvación nos llena de una paz inexplicable y de una confianza inquebrantable. Este gozo no depende de nuestras circunstancias ni de lo que ocurre a nuestro alrededor, proviene de la certeza de que somos hijos de Dios, perdonados, amados y redimidos por su gracia. Si en este momento sientes que has perdido la alegría de la presencia de Dios, recuerda que Él sigue obrando en tu vida. Su amor es inmutable y su misericordia se renueva cada mañana. Lamentaciones 3, 22-23. No importa cuánto tiempo haya pasado o cuán lejos creas estar, Dios está listo para restaurarte. Solo necesitas acudir a Él con un corazón sincero, dispuesto a recibir su amor y su gracia. Hoy es un buen momento para detenerte, reflexionar y pedirle a Dios que restaure en ti el gozo de su salvación. Permítele renovar tu espíritu, fortalecer tu fe y llenar tu vida de su paz y amor. Cuando Dios nos restaura, no solo devuelve lo que hemos perdido, sino que nos transforma en nuevas criaturas con un propósito renovado. La restauración de Dios va más allá de un simple regreso a nuestro estado anterior. Él nos da fuerzas nuevas, nos llena de su espíritu y nos capacita para vivir conforme a su voluntad. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que experimentaron la restauración divina. Uno de los casos más poderosos es el del apóstol Pedro. Pedro, quien había caminado con Jesús y presenciado sus milagros, lo negó 3 veces en un momento de debilidad y miedo. Cegaramente, tras su negación, sintió una profunda tristeza y una sensación de fracaso. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro, lo restauró y le encomendó una gran misión: apacentar a sus ovejas. Juan 21, 15-17. Este relato nos muestra que la restauración de Dios no solo nos devuelve el gozo, sino que nos impulsa a seguir adelante con una visión renovada. Dios no se enfoca en nuestros errores del pasado, sino en el propósito que tiene para nuestro futuro. Así como restauró a Pedro y lo convirtió en un líder clave en la expansión del Evangelio, Dios también puede restaurarnos y usarnos para su gloria. Otro ejemplo impactante de restauración es el del hijo pródigo, Lucas 15, 11-32. Este joven decidió apartarse de su padre y desperdiciar su herencia en una vida desordenada. Pero cuando lo perdió todo y se vio en la miseria, recordó el amor de su padre y decidió regresar. En lugar de rechazo, encontró un abrazo amoroso, una fiesta en su honor y la restauración de su lugar en la familia. Este pasaje ilustra la gracia de Dios y su disposición para restaurarnos sin importar cuán lejos hayamos ido. La restauración en Dios también implica la renovación de nuestra mente y corazón. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento.
Esto significa que cuando Dios nos restaura, no solo sana nuestras heridas, sino que nos da una nueva perspectiva, alineada con su verdad. Para experimentar la restauración de Dios, debemos dar pasos de fe. Primero, reconocer nuestra necesidad de Él y acudir con un corazón sincero. Luego, confiar en su misericordia y en sus promesas. Dios no nos restaura a medias, su obra es completa y perfecta. Si sientes que has perdido tu propósito, que tu fe ha menguado o que las circunstancias te han alejado de Dios, recuerda que Él está listo para restaurarte. Su amor no cambia, su gracia es suficiente y su poder es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Hoy es un buen día para recibir la restauración de Dios. Acércate a Él, deja que sane tus heridas y permítele renovar tu vida con su amor inagotable. Cuando Dios nos restaura, no solo sana nuestras heridas, sino que también nos da un nuevo propósito. La restauración en Dios no es solo regresar al estado anterior, sino avanzar hacia algo mejor, algo alineado con su voluntad y su llamado para nuestra vida. Uno de los mayores ejemplos de esto es la historia de José, el hijo de Jacob. Desde joven, José tenía un sueño dado por Dios, pero sus hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo. Pasó años en la esclavitud y en la cárcel injustamente, pero Dios nunca lo abandonó. En el momento adecuado, lo restauró y lo colocó en una posición de autoridad en Egipto, convirtiéndolo en el segundo al mando después del faraón. José pasó de ser un esclavo olvidado a un líder que salvó a muchas personas de la hambruna, incluyendo a su propia familia, Génesis 37-50. La restauración de Dios en la vida de José no solo le devolvió lo que había perdido, sino que lo llevó a un propósito mayor. A veces, nuestras pruebas y pérdidas son solo una preparación para la gran obra que Dios quiere hacer en nosotros. Dios usa incluso los momentos de dificultad para formarnos, fortalecernos y equiparnos para cumplir su llamado. En la vida cristiana, muchas veces pasamos por temporadas de quebrantamiento, donde sentimos que hemos perdido nuestro rumbo. Sin embargo, Dios no nos deja en ese estado. Como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Su restauración no solo nos devuelve lo que el enemigo intentó robar, sino que nos impulsa hacia un destino lleno de propósito. El apóstol Pablo es otro testimonio de restauración con propósito. Antes de su encuentro con Cristo, era un perseguidor de cristianos. Pero cuando Jesús lo transformó, le dio una nueva misión, llevar el evangelio a los gentiles. Su restauración fue radical, cambiando su identidad de perseguidor a apóstol y escritor de gran parte del Nuevo Testamento. Para experimentar esta restauración con propósito, debemos estar dispuestos a rendir nuestra vida a Dios. No se trata solo de recibir sanidad y bendiciones, sino de permitir que Dios nos use conforme a su plan. Cuando nos rendimos a Él, Él alinea nuestros pasos con su propósito divino. Si has pasado por una temporada difícil, no pierdas la esperanza. Dios no solo quiere restaurarte, sino también usarte para su gloria. Todo lo que has vivido, incluso las pruebas, pueden convertirse en un testimonio poderoso para ayudar a otros. Permite que Dios haga su obra en ti y prepárate para el propósito mayor que tiene reservado para tu vida. Uno de los aspectos más importantes de la restauración es el perdón. Sin perdón, la verdadera restauración no puede ocurrir. Dios nos llama a perdonar no solo para sanar a otros, sino también para liberar nuestro propio corazón de la amargura y el dolor. Un claro ejemplo de esto es Jesús en la cruz. A pesar de haber sido traicionado, azotado y crucificado injustamente, su respuesta no fue odio ni venganza, sino perdón. En Lucas 23:34, Jesús declaró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras nos muestran que el perdón no depende de la actitud de los demás, sino de nuestra decisión de rendir el dolor a Dios. Cuando guardamos rencor, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias heridas. La falta de perdón puede impedir que avancemos en la restauración que Dios quiere hacer en nuestra vida. Jesús enseñó en Mateo 6:14-15, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. José, el hijo de Jacob, es otro gran ejemplo de perdón.
Sus hermanos lo vendieron como esclavo, pero cuando Dios lo elevó a una posición de autoridad en Egipto, en lugar de buscar venganza, eligió perdonarlos. En Génesis 50 horas y 20 minutos, José les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Su perdón no solo restauró su relación familiar, sino que también trajo salvación a su pueblo en tiempos de hambruna. El perdón no significa que aprobamos el mal que nos hicieron, sino que decidimos soltar el derecho a vengarnos y entregamos el asunto en manos de Dios. Romanos 12:19 dice: no tomen venganza, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando decidimos perdonar, Dios obra en nosotros y nos sana profundamente. El perdón nos permite experimentar una libertad que no podemos encontrar de otra manera. Nos permite cerrar heridas del pasado y avanzar hacia el futuro con un corazón renovado. Además, el perdón abre puertas a la bendición de Dios. Job, después de haber sufrido tanto y haber sido criticado por sus amigos, recibió el doble de bendición cuando oró por ellos y los perdonó. Job 42 horas y 10 minutos. La restauración de Dios en su vida estuvo directamente ligada a su decisión de soltar la amargura y confiar en el plan divino. Si anhelas una restauración completa en tu vida, examina tu corazón y pregúntate: ¿hay alguien a quien necesito perdonar? No es fácil, pero con la ayuda de Dios es posible. Cuando decides perdonar, das un paso poderoso hacia la restauración total que Dios tiene para ti. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La fe es un elemento esencial en el proceso de restauración. Sin fe, es imposible creer en la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. La Biblia nos dice en Hebreos 11:1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que, aunque aún no veamos el cambio, debemos confiar en que Dios está obrando. Un ejemplo poderoso de fe en medio de la restauración es la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, a pesar de que él y su esposa Sara eran ancianos y no podían tener hijos. En Romanos 4, 20-21 se dice: no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe de Abraham fue clave para recibir la restauración en su familia y ver cumplida la promesa de Dios. En ocasiones, el proceso de restauración puede parecer lento o incluso imposible. Sin embargo, Dios nos llama a caminar por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. Es fácil confiar en Dios cuando todo está bien, pero la verdadera prueba de nuestra fe ocurre en medio de las dificultades. Job es otro ejemplo de una persona cuya fe lo sostuvo en tiempos de prueba. Perdió su salud, su riqueza y su familia, pero nunca dejó de confiar en Dios. A pesar de su sufrimiento, declaró en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Su fe inquebrantable llevó a su restauración, y Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. La fe también nos permite ver más allá de nuestras circunstancias y mantener la esperanza. En Jeremías 29 horas y 11 minutos, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Aun cuando todo parezca oscuro, Dios tiene un plan de restauración para nuestra vida. Jesús enseñó que la fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, puede mover montañas. Mateo 17:20. Esto significa que no necesitamos una fe perfecta, sino una fe genuina y constante. Cuando confiamos en Dios, Él abre caminos donde antes no los había y nos guía hacia la restauración completa. Si anhelas restauración en cualquier área de tu vida, comienza a fortalecer tu fe. Ora, lee la palabra de Dios y recuerda sus promesas. No importa cuán difícil parezca la situación, si confías en Dios, verás su obra restauradora en tu vida. La obediencia a Dios es un factor fundamental en el proceso de restauración. No basta solo con tener fe, también es necesario actuar conforme a la voluntad de Dios. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe sin obras está muerta. La restauración no ocurre solo al creer, sino al demostrar nuestra fe con acciones de obediencia.
Desde el inicio de la humanidad, Dios ha pedido obediencia a su pueblo. Adán y Eva fueron expulsados del Edén porque desobedecieron un mandato claro de Dios. Por otro lado, Abraham recibió la bendición de ser el padre de una gran nación porque obedeció sin cuestionar el llamado de Dios. En Génesis 12, 1, 4, Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela para ir a un lugar desconocido, y Abraham obedeció sin dudar. Su obediencia fue clave para la promesa que Dios tenía para su vida. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la obediencia trae restauración. Uno de los más impactantes es la historia del pueblo de Israel. Durante años, estuvieron esclavizados en Egipto hasta que Dios levantó a Moisés para guiarlos hacia la libertad. Sin embargo, debido a su desobediencia y falta de confianza en Dios, vagaron por el desierto durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Solo cuando aprendieron a obedecer plenamente, pudieron entrar en la tierra que Dios les había prometido. Otro ejemplo es la historia de Jonás. Dios le ordenó que fuera a Nínive a predicar arrepentimiento, pero él desobedeció y trató de huir. Como consecuencia, terminó en el vientre de un gran pez. Fue solo cuando decidió obedecer que Dios lo liberó y permitió que cumpliera su misión. Esta historia nos enseña que la desobediencia nos aleja de la restauración y que solo cuando nos alineamos con la voluntad de Dios podemos ver su poder transformador en nuestra vida. Jesús mismo fue el mayor ejemplo de obediencia. En Filipenses 2:8 se dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Su obediencia nos trajo la salvación y abrió el camino para nuestra restauración espiritual. Si queremos experimentar la restauración en cualquier área de nuestra vida, debemos seguir su ejemplo y obedecer a Dios en todo. La obediencia no siempre es fácil, especialmente cuando implica dejar atrás nuestro orgullo, nuestros planes o nuestra comodidad. Sin embargo, Dios nos da la fuerza para hacerlo. En Deuteronomio 28, 1, 2, Él promete que si obedecemos su voz y guardamos sus mandamientos, todas sus bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Si anhelas restauración en tu vida, pregúntate, ¿estoy obedeciendo la voluntad de Dios? Si hay áreas donde necesitas corregir tu camino, hazlo hoy. La obediencia es la llave que abre la puerta a la restauración y a las bendiciones de Dios. La oración es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. No es solo una forma de pedir cosas, sino un medio para fortalecer nuestra relación con Dios, recibir dirección y experimentar restauración en todas las áreas de nuestra vida. A lo largo de la Biblia, vemos que cada vez que alguien clamó a Dios con fe y humildad, recibió respuesta. Uno de los ejemplos más claros del poder de la oración se encuentra en la historia de Ana. En 1 Samuel 1, ella anhelaba tener un hijo, pero era estéril. En su angustia, fue al templo y derramó su corazón delante de Dios. Su oración no fue solo un clamor desesperado, sino una conversación sincera con Dios. Como resultado de su fe y persistencia, Dios le concedió un hijo, Samuel, quien se convirtió en uno de los grandes profetas de Israel. Otro ejemplo es el rey Ezequías. En 2 Reyes 20, Dios le anunció que iba a morir, pero él oró con fervor y lágrimas, pidiendo misericordia. Dios escuchó su oración y le concedió 15 años más de vida. Esto nos demuestra que la oración puede cambiar situaciones que parecen imposibles y traer restauración incluso cuando todo parece perdido. Jesús también nos enseñó la importancia de la oración. En Mateo 6:6, Él dijo, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Esto nos muestra que la oración no necesita ser ostentosa ni repetitiva, sino sincera y constante. En Lucas 18, 1, 8, Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñar que debemos orar sin desmayar. La viuda insistió ante el juez hasta que obtuvo justicia, y Jesús usó este ejemplo para mostrar que Dios responde a aquellos que oran con fe y perseverancia. Si queremos ver restauración en nuestras vidas, debemos aprender a orar sin cesar y confiar en que Dios responderá en su tiempo perfecto. La oración también trae paz en medio de la tormenta. Filipenses 4, 6-7 dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias».
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces, la restauración comienza en nuestro interior, cuando entregamos nuestras cargas a Dios y recibimos su paz. Si anhelas restauración en cualquier área de tu vida, comienza a orar con fe y determinación. Dios siempre está dispuesto a escuchar a sus hijos y responder conforme a su perfecta voluntad. La oración no solo cambia circunstancias, sino que también transforma corazones y fortalece nuestra relación con Dios. La restauración no siempre ocurre de inmediato, muchas veces es un proceso que requiere fe, paciencia y perseverancia. Dios obra en su tiempo perfecto, y aunque a veces no veamos resultados inmediatos, debemos confiar en que Él está trabajando en nuestro favor. La Biblia nos enseña que aquellos que esperan en Dios nunca serán defraudados. Un ejemplo claro de esto es la historia de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue acusado injustamente y encarcelado, pero nunca perdió la fe en Dios. Pasaron años antes de que viera la restauración completa de su vida, pero cuando llegó, fue más grande de lo que él mismo había imaginado. Dios lo puso en una posición de autoridad en Egipto, y no solo restauró su vida, sino que también lo usó para salvar a su familia y a toda una nación del hambre. De la misma manera, cuando atravesamos tiempos de prueba, debemos recordar que Dios tiene un propósito en cada situación. Romanos 8:28 nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que, aunque no entendamos el proceso, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Otro aspecto clave de la restauración es la fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que Él recompensa a quienes lo buscan con diligencia. La fe nos ayuda a mantenernos firmes aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, mientras mantuvo su mirada en Él, pudo avanzar. Pero cuando se enfocó en la tormenta, comenzó a hundirse. Esto nos enseña que, en medio del proceso de restauración, debemos fijar nuestra mirada en Dios y no en los problemas. Además de la fe y la paciencia, es esencial actuar con obediencia. Muchas veces, Dios nos da instrucciones claras, pero si no las seguimos, podemos retrasar nuestra restauración. En la historia del pueblo de Israel, Dios les prometió llevarlos a la tierra prometida, pero debido a su incredulidad y desobediencia, pasaron 40 años en el desierto. La restauración requiere confianza en Dios, pero también obediencia a sus mandamientos y dirección. Finalmente, la restauración en Dios es completa. No solo nos restaura físicamente o económicamente, sino también espiritualmente y emocionalmente. En Joel 2:25, Dios promete, yo os restituiré los años que comió la langosta. Esto significa que Dios no solo nos devuelve lo que perdimos, sino que nos da algo aún mejor. Si hoy estás esperando la restauración en alguna área de tu vida, no te desanimes. Sigue creyendo, orando y obedeciendo. Dios es fiel y cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. La restauración de Dios no solo es posible, sino que será mayor de lo que imaginaste. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. En la vida, muchas veces trazamos nuestros propios planes, imaginamos cómo deberían suceder las cosas y nos aferramos a una visión que nos parece ideal. Tal vez soñamos con un camino recto y sin obstáculos, un sendero en el que todo salga como esperamos, sin desviaciones ni contratiempos. Sin embargo, la realidad es que Dios, en su infinita sabiduría, nos conduce por rutas que muchas veces no comprendemos de inmediato. Sus caminos pueden parecer distintos a los que habíamos previsto y en ocasiones pueden parecer más largos, más difíciles o incluso inciertos. Cuando nos encontramos en una encrucijada y sentimos que lo que planeamos no se está cumpliendo, es fácil desanimarnos. Podemos cuestionarnos por qué las cosas no suceden como las imaginamos o por qué nos enfrentamos a dificultades que no esperábamos. Pero es en estos momentos donde debemos recordar que Dios tiene una visión mucho más amplia que la nuestra. Él ve el panorama completo, conoce cada detalle de nuestra vida y sabe qué es lo mejor para nosotros, aun cuando nosotros no lo entendamos en ese momento. Dios no nos guía sin propósito. Cada giro inesperado, cada obstáculo en el camino y cada puerta cerrada pueden ser parte de un plan mayor.
A veces, lo que parece una demora en realidad es una protección. Lo que parece una pérdida, puede ser una preparación. Dios nos lleva por caminos que, aunque no siempre sean fáciles, nos moldean, nos enseñan y nos acercan a la verdadera bendición que Él tiene preparada para nosotros. Podemos ver ejemplos de esto en la Biblia. Pensemos en Moisés y el pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto con la promesa de llevarlos a una tierra de abundancia, pero el camino no fue directo. Pasaron por el desierto, enfrentaron dificultades, sintieron hambre y sed, e incluso llegaron a dudar del plan divino. Sin embargo, Dios estaba con ellos en cada paso, proveyéndoles lo necesario y guiándolos con su amor. Lo mismo sucede con nosotros, aunque no entendamos el proceso, Dios siempre está presente, guiándonos con fidelidad. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, cuando nuestras oraciones reciben respuestas rápidas y cuando la vida parece marchar sin problemas. Pero la verdadera fe se demuestra cuando seguimos confiando incluso cuando no entendemos. Cuando aprendemos a soltar nuestra necesidad de control y dejamos que Dios nos guíe, experimentamos una paz que va más allá de la comprensión humana. Por eso, si sientes que estás en un camino que no habías planeado, no te desanimes. No significa que Dios te haya olvidado o que estás fuera de su propósito. Al contrario, significa que Él está trabajando en algo mejor de lo que imaginabas. Su dirección siempre es perfecta, incluso cuando no la entendemos al principio. Confía en que Él te lleva exactamente donde necesitas estar. Es natural que, cuando enfrentamos situaciones inciertas, queramos respuestas rápidas. Vivimos en un mundo donde todo parece moverse con prisa, donde la inmediatez es la norma y la espera se percibe como una carga. Sin embargo, Dios no trabaja según nuestros relojes ni sigue nuestras expectativas de tiempo. Su obra en nuestras vidas se lleva a cabo en el momento perfecto, aunque a menudo nos parezca que está tardando demasiado. La paciencia es una virtud que muchas veces nos cuesta desarrollar. Queremos ver resultados ahora, respuestas inmediatas, soluciones claras. Pero Dios, en su amor y sabiduría, nos enseña que hay lecciones valiosas en la espera. Cuando aprendemos a confiar en su tiempo, descubrimos que el proceso es tan importante como el destino. Cada día de espera nos moldea, nos fortalece y nos prepara para lo que viene. Uno de los ejemplos más poderosos de paciencia en la Biblia es la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero los años pasaban y la promesa no parecía cumplirse. En su impaciencia, intentaron tomar el asunto en sus propias manos, lo que los llevó a decisiones apresuradas que trajeron dificultades. Sin embargo, cuando confiaron plenamente en Dios, vieron cumplida su promesa en el tiempo perfecto. Isaac nació no cuando ellos lo quisieron, sino cuando Dios determinó que era el momento adecuado. Esto nos muestra que la espera nunca es en vano. Dios no demora sin razón. A veces, necesitamos ser preparados antes de recibir su bendición. Otras veces, hay factores en juego que no podemos ver, y Dios está orquestando todo en el trasfondo para que, cuando llegue la respuesta, sea perfecta y completa. La paciencia en el proceso también nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios. Cuando todo se nos da fácilmente, corremos el riesgo de depender más de nuestras propias fuerzas que de Él. Pero cuando enfrentamos tiempos de espera, aprendemos a confiar en su fidelidad. Descubrimos que Él es suficiente, incluso cuando aún no vemos lo que esperamos. Además, la espera nos permite desarrollar gratitud. Muchas veces damos por sentado lo que recibimos rápidamente, pero cuando algo nos ha costado paciencia y fe, lo valoramos mucho más. Aprendemos a reconocer la mano de Dios en cada detalle y a ser agradecidos por cada bendición, grande o pequeña. Si te encuentras en una etapa de espera, recuerda que Dios no se ha olvidado de ti. Su plan sigue en marcha, incluso cuando no lo puedes ver. En lugar de desesperarte, usa este tiempo para acercarte más a Él, para fortalecer tu fe y para prepararte para lo que viene. La espera no es un castigo, sino una oportunidad para crecer. Y cuando el tiempo de Dios llegue, su respuesta será mejor de lo que imaginaste. Confía, ten paciencia y sigue adelante con la certeza de que Dios nunca llega tarde. La incertidumbre es una de las pruebas más difíciles de la vida. Nos gusta tener control sobre nuestro futuro, saber qué nos espera y sentirnos seguros en nuestros planes.
Sin embargo, la vida está llena de momentos en los que no tenemos todas las respuestas, y es en esos tiempos donde nuestra fe es puesta a prueba. Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. La fe no consiste en ver claramente el camino, sino en creer que Dios nos guiará paso a paso. Es fácil confiar cuando todo va bien, cuando hay seguridad y estabilidad, pero la verdadera fe se demuestra cuando seguimos adelante a pesar de no ver el panorama completo. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de personas que enfrentaron incertidumbre y decidieron confiar en Dios. Uno de ellos es Moisés. Dios le pidió que guiara al pueblo de Israel fuera de Egipto, pero el camino no fue fácil. Enfrentaron obstáculos, peligros y momentos de duda. Sin embargo, Moisés siguió adelante, confiando en que Dios proveería y cumpliría sus promesas. Y así fue. Dios abrió el Mar Rojo, les dio alimento en el desierto y los llevó a la tierra prometida. De la misma manera, en nuestras vidas hay momentos en los que parece que estamos en un desierto, sin ver una solución clara. Podemos sentir miedo, ansiedad y dudas, pero es en esos momentos cuando debemos recordar que Dios está con nosotros. Él no nos ha abandonado y tiene un propósito en cada prueba que enfrentamos. La fe en tiempos de incertidumbre requiere acción. No significa quedarnos de brazos cruzados esperando sin hacer nada, sino seguir adelante con la confianza de que Dios nos dirigirá. Es como caminar en la niebla, no vemos todo el camino, pero cada paso que damos nos acerca más a nuestro destino. Una de las formas más poderosas de fortalecer nuestra fe es a través de la oración. Cuando nos sentimos perdidos, hablar con Dios nos da paz y claridad. También podemos encontrar fortaleza en su palabra, recordando sus promesas y viendo cómo ha sido fiel en la vida de otros. Es importante rodearnos de personas que nos animen en la fe. A veces, en medio de la incertidumbre, necesitamos apoyo y palabras de aliento. La comunidad y la amistad con otros creyentes pueden ser una fuente de fortaleza en los momentos difíciles. Si hoy te enfrentas a una situación incierta, no tengas miedo. Dios está en control, incluso cuando no lo parezca. Confía en que Él abrirá el camino en el momento adecuado. La fe no se basa en lo que vemos, sino en la certeza de que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Sigue adelante con fe, porque aunque no sepas lo que viene, Dios sí lo sabe, y su plan siempre es perfecto. Uno de los mayores desafíos en nuestra vida es aprender a esperar en Dios. Vivimos en un mundo donde todo es inmediato, la información, la comunicación, incluso la comida. Nos hemos acostumbrado a la rapidez y a la inmediatez, pero el tiempo de Dios no es como el nuestro. Él trabaja en procesos, y muchas veces, esos procesos requieren paciencia. La Biblia nos enseña que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Eclesiastés 3:1 nos dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto significa que, aunque deseemos que algo suceda rápido, Dios sabe cuándo es el mejor momento. A veces, el retraso no es un rechazo, sino una preparación. Un ejemplo claro es la vida de José. Dios le dio sueños sobre su futuro, donde él sería un líder importante. Sin embargo, antes de que esos sueños se cumplieran, José tuvo que pasar por muchas pruebas, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. A pesar de todo, nunca perdió la fe ni dejó de confiar en Dios. Al final, Dios cumplió su promesa y lo llevó a gobernar en Egipto, salvando a muchas personas en el proceso. La historia de José nos enseña que Dios usa el tiempo de espera para prepararnos. A veces queremos recibir bendiciones sin estar listos para ellas, pero Dios, en su sabiduría, nos permite atravesar experiencias que fortalecen nuestro carácter. La paciencia no es simplemente aguardar pasivamente, sino aprender y crecer en medio de la espera. Durante este tiempo, es fácil desanimarse y preguntarnos si Dios nos ha olvidado. Pero la realidad es que Dios sigue obrando, aunque no podamos verlo. La semilla que se planta no crece de inmediato, hay un proceso invisible bajo la tierra antes de que brote y dé fruto. De la misma manera, Dios está trabajando en nuestra vida, incluso cuando no lo notamos. La clave para mantenernos firmes en la espera es confiar en Dios y permanecer en comunión con Él. La oración y la meditación en su palabra nos ayudan a recordar sus promesas.
También es importante agradecer a Dios por lo que ya ha hecho, en lugar de enfocarnos solo en lo que aún no ha sucedido. La gratitud nos ayuda a ver su fidelidad en nuestra vida. Si sientes que has estado esperando demasiado, recuerda que Dios nunca llega tarde. Lo que Él ha prometido se cumplirá en el momento exacto. Mientras esperas, sigue creciendo, sigue confiando y sigue caminando en fe. La paciencia es una virtud que nos acerca más a Dios. Cuando aprendemos a esperar en Él, nuestro corazón se llena de paz, sabiendo que lo mejor está por venir. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La fe es la base de nuestra relación con Dios. Sin fe, es imposible agradarle, Hebreos 11:6. Sin embargo, la fe no se prueba en tiempos de calma, sino en los momentos de dificultad. Es fácil confiar en Dios cuando todo está en orden, pero el verdadero desafío viene cuando enfrentamos pruebas y no vemos una solución inmediata. Las pruebas forman parte del proceso de crecimiento espiritual. A través de ellas, Dios nos moldea y nos fortalece. Santiago 1:2-3 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aunque suene difícil, debemos aprender a ver las pruebas como oportunidades para crecer en nuestra confianza en Dios. Un ejemplo claro de fe en medio de la prueba es la historia de Job. Este hombre era justo y temeroso de Dios, pero en un solo día lo perdió todo, sus riquezas, su familia y su salud. A pesar de su dolor, Job no maldijo a Dios ni perdió su fe. Aunque no entendía por qué le sucedían esas cosas, él declaró, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, Job 1:21. La historia de Job nos enseña que nuestra fe no debe depender de nuestras circunstancias. Dios sigue siendo bueno, aun cuando enfrentamos dificultades. Él tiene un propósito en todo lo que permite en nuestra vida, incluso cuando no lo comprendemos. Otro ejemplo es la historia de los discípulos en la tormenta. En Marcos 4:35-41, Jesús y sus discípulos estaban en un bote cuando una gran tormenta se desató. Mientras las olas golpeaban la embarcación, Jesús dormía. Los discípulos, llenos de miedo, lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo quedó en calma. Luego les preguntó, ¿por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe? Esta historia nos recuerda que, aunque la tormenta sea fuerte, Jesús sigue en control. Muchas veces, en medio de las dificultades, sentimos que Dios está en silencio o que no le importa nuestra situación. Pero la verdad es que Él está con nosotros en todo momento, y su poder sigue siendo mayor que cualquier problema que enfrentemos. Tener fe no significa ignorar la realidad o los problemas, sino confiar en que Dios tiene el control y obrará a nuestro favor. Cuando enfrentemos tiempos difíciles, en lugar de llenarnos de miedo, debemos recordar sus promesas. Dios nunca nos dejará ni nos abandonará, Deuteronomio 31:8. Si estás atravesando una prueba hoy, confía en que Dios tiene un propósito. Él usará esta situación para fortalecerte, aumentar tu fe y llevarte a un nuevo nivel en tu relación con Él. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado. A través de ella, podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial, presentar nuestras peticiones y encontrar fortaleza en los momentos difíciles. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la oración y su vida estuvo marcada por momentos de profunda comunión con el Padre. En Mateo 6:6, Jesús dijo, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Esta enseñanza nos muestra que la oración no debe ser solo una práctica pública o ritualista, sino un momento íntimo de conexión con Dios. Uno de los ejemplos más impactantes de oración en la Biblia es la de Jesús en el Getsemaní. Antes de ser arrestado y crucificado, Jesús se apartó para orar y clamar al Padre. En Lucas 22:42, dijo, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». En ese momento de angustia, Jesús nos dio una lección invaluable: la oración no solo es para pedir, sino para rendir nuestra voluntad a la de Dios.
La oración también tiene el poder de transformar las circunstancias. En Hechos 12, 5-17, Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia oraba fervientemente por él. En respuesta a esas oraciones, un ángel del Señor lo liberó milagrosamente. Este relato nos recuerda que la oración puede traer intervención divina en momentos de crisis. Además, la oración nos fortalece espiritualmente. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Así como un soldado necesita su armadura para la batalla, el creyente necesita la oración para mantenerse firme contra los ataques del enemigo. Muchas veces, oramos solo cuando enfrentamos problemas, pero la oración debe ser una práctica constante. 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Esto no significa que debemos estar todo el día de rodillas, sino que nuestra vida debe estar en constante comunión con Dios. Podemos orar mientras trabajamos, manejamos, caminamos o realizamos nuestras actividades diarias. La comunión con Dios a través de la oración también nos llena de paz. Filipenses 4, 6-7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si anhelamos una relación más profunda con Dios, debemos hacer de la oración una prioridad. A través de ella, no solo encontramos respuestas a nuestras peticiones, sino que también experimentamos su presencia y dirección en nuestra vida. La vida cristiana no está exenta de dificultades. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosas historias de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas, pero que salieron victoriosos al depositar su confianza en Dios. La fe es el pilar que sostiene al creyente en medio de la adversidad, y Dios nos llama a depender de Él en todo momento. En Hebreos 11:1, se nos dice, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos enseña que la fe no se basa en lo que nuestros ojos pueden ver, sino en la confianza en Dios y en sus promesas, aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Uno de los ejemplos más poderosos de fe en la Biblia es el de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, aunque en ese momento ni siquiera tenía hijos y tanto él como su esposa Sara eran de edad avanzada. A pesar de lo imposible que parecía la situación, Abraham creyó en Dios. Romanos 4, 20-21 dice, no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando enfrentamos pruebas, es fácil dudar y llenarnos de temor, pero la fe nos ayuda a mantenernos firmes. Un gran ejemplo es el de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. En Daniel 3, ellos fueron amenazados con ser lanzados al horno de fuego si no adoraban la estatua del rey Nabucodonosor. Sin embargo, ellos respondieron con valentía, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17-18. Su fe no dependía de si Dios los rescataba o no, sino de su confianza absoluta en Él. En tiempos de prueba, es normal que la duda intente debilitarnos. Pero la Biblia nos exhorta a confiar en Dios. En Proverbios 3, 5-6, leemos, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La fe también se fortalece a través de la oración y la meditación en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Mientras más nos llenamos de la palabra, más confianza desarrollamos en Dios. Por más difíciles que sean las pruebas, Dios sigue siendo fiel. Él nunca nos abandona, y sus planes son perfectos. Como dice Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Seguir a Cristo no es un camino fácil, pero la Biblia nos exhorta a perseverar hasta el fin. La perseverancia es una de las mayores virtudes que un creyente puede desarrollar,
pues nos permite mantenernos firmes en la fe a pesar de los desafíos y las pruebas que enfrentamos. Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones, pero nos animó con estas palabras: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. La meta es llegar al final con fidelidad, confiando en que Dios nos dará la fuerza para seguir adelante. Un ejemplo claro de perseverancia lo vemos en el apóstol Pablo. A pesar de enfrentar numerosas dificultades, jamás se rindió. En 2 Corintios 11, 23-28, él describe todo lo que sufrió por causa del Evangelio: azotes, cárceles, naufragios, peligros de muerte, hambre y persecuciones. Sin embargo, en 2 Timoteo 4:7, declara con firmeza: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo entendía que valía la pena seguir adelante porque su recompensa estaba en Dios. Otro pasaje clave sobre la perseverancia es Hebreos 12, 1-2, que dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La perseverancia implica no perder de vista nuestro propósito. Si nos enfocamos solo en los problemas, nos desanimaremos. Pero si ponemos nuestra mirada en Cristo, encontraremos fuerzas para continuar. Dios también nos da promesas para sostenernos en la perseverancia. Gálatas 6:9 nos exhorta: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. En otras palabras, el esfuerzo por vivir en obediencia y fidelidad a Dios no es en vano. Puede que no veamos los frutos de inmediato, pero si seguimos adelante, Dios nos recompensará en su debido momento. Además, Santiago 1:12 nos asegura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios tiene una recompensa para aquellos que permanecen firmes, resistiendo la tentación y las pruebas. Es importante recordar que la perseverancia no significa depender de nuestras propias fuerzas. Filipenses 4:13 nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La clave para perseverar está en depender de Dios y no de nuestras habilidades. Finalmente, debemos animarnos unos a otros. Hebreos 10, 24-25 nos exhorta a motivarnos y reunirnos como iglesia para fortalecernos en la fe. No estamos solos en esta carrera, somos parte de un cuerpo, y juntos podemos ayudarnos a seguir adelante. Por más difíciles que sean los tiempos, la perseverancia nos lleva a la victoria. Dios es fiel y nos sostendrá hasta el final. Para perseverar en la vida cristiana, es fundamental mantener una comunión constante con Dios. Esta relación íntima con Él nos fortalece, nos guía y nos llena de paz en medio de las dificultades. La comunión con Dios se cultiva a través de la oración, la lectura de la palabra, la adoración y la obediencia a su voluntad. La oración es el medio por el cual hablamos con Dios y presentamos nuestras peticiones delante de Él. Filipenses 4:6 nos anima diciendo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No importa cuán grande sea nuestra carga, Dios siempre está dispuesto a escucharnos y brindarnos su paz. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la oración. En Marcos 1:35 se menciona que Él madrugaba para tener comunión con el Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba orar, cuanto más nosotros. La oración nos fortalece y nos permite mantener nuestra fe firme. Otro pilar de la comunión con Dios es la lectura y meditación en su palabra. La Biblia es nuestra guía en el camino de la fe. Salmo 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En un mundo lleno de confusión, la palabra de Dios nos da dirección y sabiduría para tomar decisiones correctas. Además, la adoración es un medio poderoso para mantener nuestra relación con Dios. No se trata solo de cantar, sino de vivir una vida que glorifique su nombre. Juan 4, 23-24 nos dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Cuando adoramos, nuestra alma se renueva y recordamos quién es nuestro Dios y su grandeza. La obediencia es otro aspecto esencial de la comunión con Dios. No basta con conocer su palabra, sino que debemos ponerla en práctica.
Santiago 1:22 nos advierte: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una vida en obediencia a Dios trae bendición y nos mantiene en su voluntad. Dios nos llama a vivir en comunión no solo con Él, sino también con otros creyentes. La iglesia es un lugar donde podemos edificarnos y fortalecernos mutuamente. Hebreos 10:25 nos exhorta, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. En la comunidad cristiana encontramos apoyo, consejo y aliento en los momentos difíciles. Nuestra comunión con Dios nos da fuerzas para enfrentar la vida con confianza. Cuando pasamos tiempo en su presencia, somos transformados. 2 Corintios 3:18 dice que, al contemplar su gloria, somos cambiados a su imagen. Mantener una relación íntima con Dios es clave para vivir en victoria. No importa las circunstancias, Él siempre está con nosotros, dispuesto a fortalecernos y guiarnos en el camino de la fe. A lo largo de nuestra vida enfrentamos desafíos, pruebas y momentos de incertidumbre, pero como creyentes tenemos una esperanza inquebrantable, la vida eterna en Cristo. Esta esperanza no es un simple deseo, sino una certeza basada en la fidelidad de Dios y en su promesa de vida abundante y eterna para quienes confían en Él. Jesús afirmó en Juan 11:25-26, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estas palabras nos aseguran que la muerte no es el final para aquellos que han depositado su fe en Cristo, sino el comienzo de una vida gloriosa junto a Él. La esperanza cristiana no se basa en circunstancias pasajeras, sino en la seguridad de que Dios cumple lo que promete. Romanos 8:18 nos recuerda, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aunque enfrentemos dificultades, sabemos que hay un futuro glorioso reservado para los hijos de Dios. La eternidad con Cristo es el anhelo supremo de todo creyente. Apocalipsis 21:4 describe ese día glorioso: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta promesa nos llena de gozo y nos da fortaleza para perseverar en la fe. Mientras esperamos el cumplimiento de esta promesa, Dios nos llama a vivir con propósito. Tito 2:11-13 nos exhorta a vivir sobria, justa y piadosamente en este siglo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra vida debe reflejar nuestra fe y nuestro anhelo por su regreso. Además, debemos compartir esta esperanza con los demás. 1 Pedro 3:15 nos dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En un mundo lleno de desesperanza, somos llamados a ser luz y a proclamar el Evangelio que transforma vidas. El regreso de Cristo es una realidad que motiva nuestra fidelidad. Filipenses 3:20-21 declara, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta verdad nos recuerda que no pertenecemos a este mundo, sino que nuestra verdadera morada está con el Señor. La esperanza en Cristo nos sostiene, nos anima y nos impulsa a vivir con fe. No importa lo que enfrentemos en esta vida, tenemos la certeza de que un día estaremos con Él, disfrutando de su presencia por la eternidad. Que esta esperanza nos fortalezca cada día y nos motive a vivir para su gloria. A lo largo de este mensaje, hemos recordado la maravillosa esperanza que tenemos en Cristo. En un mundo lleno de incertidumbre, problemas y desafíos, su amor y promesa de vida eterna nos sostienen y nos dan fuerzas para seguir adelante. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Hoy, quiero invitarte a reflexionar. ¿Dónde está puesta tu esperanza? Si has depositado tu confianza en Cristo, sigue adelante con fe y convicción, recordando que su gloria venidera es mucho mayor que cualquier prueba presente. Y si aún no has tomado esa decisión, hoy es un buen día para abrir tu corazón y permitir que Jesús transforme tu vida. Dios nos ha llamado a ser luz en este mundo y a compartir su mensaje con otros. Si este contenido ha sido de bendición para ti, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares.
También te animo a dejar tu comentario con tus pensamientos o testimonios, ya que juntos podemos edificarnos en la fe. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para recibir más mensajes de aliento y esperanza. Cada interacción ayuda a que más personas puedan conocer el amor de Dios. Comparte este mensaje y sigamos juntos creciendo en la fe. Dios te bendiga.